vamos a explicar cuál es la situación de las pensiones, pero hoy, que normalmente no lo hacemos, es decir, lo hacemos aquí cuando es nuevo en algunos sitios, yo normalmente explico pues 20 y tantos minutos de la historia, cómo hemos llegado, pero aquí voy a estar nada más muy poco, lo que voy a hacer temáticamente, de cómo se han conseguido las pensiones a nivel mundial, brevemente, digo temáticamente porque tenía que estar media hora. Entonces, es decir, el inicio de las pensiones es en Alemania, a finales del siglo XIX, y que la impone el Bismarck, Otto Bismarck, el canciller de hierro conocido. ¿Y por qué? Porque veía que la cuestión del tema de la socialdemocracia, la idea socialista, y que entre ellos llevaba la cuestión de un sistema de pensiones, pues crecía enormemente, ¿no? Y entonces, pues mira, lo que era la derecha europea fue el primero que puso el sistema público de pensiones en Alemania. Luego aquí en el Estado español, lo primero que se hizo fue en el 1909 la cuestión del seguro de accidentes de trabajo. En el 1919 fue el retiro obrero, ya es un esbozo de un sistema de pensiones, pero no era. Y luego, a nivel de la República, hubo la cuestión de la ley de la maternidad, primera, la maternidad y el seguro de desempleo. Y aclarar, eso es evidente, que con el golpe fascista y el triunfo del franquismo, todas esas pequeñas conquistas pues las destrozaron. Bueno, entonces, el tema donde hay un cambio sustancial, digo a nivel de Europa, es desde el 1 de septiembre de 1939 al 8 de mayo de 1945. Es decir, hay la invasión de Polonia por la Alemania nazi, hay la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, y después de 7 años de guerra, el Ejército Rojo llega a Berlín el 8 de mayo de 1945, y hay la rendición incondicional de Alemania. Entonces, en ese momento, el capitalismo tenía un dilema grande, muy grande. Es decir, el Ejército Rojo está a 500 kilómetros del Atlántico Norte, y en Francia, en Italia, la Revolución Yugoslavia, en Grecia, los partidos obreros son los que habían llevado la lucha contra el fascismo y el nazismo. Y entonces se vio obligado a la cuestión de hacer concesiones, y las concesiones eran la sanidad, la educación y el sistema de pensiones. Es decir, hay una correlación de fuerzas que ellos no se lo hubieran imaginado si no ya no hubiera habido esa guerra. Al inicio de una guerra, pues ya ves los cientos de muertos que hubo, millones de muertos, y el destrozo que significó, pero bueno, cambió la correlación de fuerzas, es decir, entre los obreros y el capitalismo, al menos momentáneamente. Aquí pues no decide que había tabla rasa de todo en el Estado español, y el tema es los dos sindicatos que por cierto, el único país de Europa, es decir, que luchó en los inicios contra el fascismo, es decir, en Italia fue un paseo, la gran marcha aquella de Mussolini, y en Alemania, pues el golpe de Hitler, del 33 y demás, el único país que se opuso, salvo en Austria, las Juventudes Socialistas Austriacas. En España fue la CNT, la UGT y los partidos obreros, es decir, y tuvieron 3 años, es decir, se opusieron. Entonces, la CNT y la UGT, dos sindicatos con características distintas, pero habían ocupado un papel y bueno, tenían el apoyo de la clase trabajadora, pues resulta que después de la guerra no podían hacer nada porque habían matado a miles de militantes y los que quedaban los tenían controlados. Entonces, al final, en los años 50, al final, sobre todo al final, hay la cuestión de las jóvenes que empezamos a entrarse en las fábricas, y entonces hay una recomposición del movimiento obrero. En ese caso, pues hubo la cuestión de una creación original que fue Comisiones Obreras, es decir, porque CNT y UGT, sus cuadros estaban controlados y los que no habían matado. Entonces, la recomposición del movimiento obrero, el franquismo se vio obligado a hacer concesiones.
esas concepciones, entre otras cosas, porque había miles de migrantes españoles que estaban en Francia, estaban en Alemania, y sabía que allí había una conquista y eso se trasladaba aquí. Pues entonces se creó el sistema del régimen general de la Seguridad Social en el 1967. Hasta antes lo que había era mutuas, es decir, por la metalúrgica, por la cuestión de la sanidad, por la popa, que de eso, es decir, la madera y tal. No había un régimen general. Y fue muy avanzado, es decir, fue muy avanzado porque observar el detalle, con un día que se hubiera cotizado antes del 67, había una bonificación de 30 años, un día nada más trabajado, luego tenía que reunir los requisitos de dos años cotizados y 8, ¿no? Pero la bonificación era de 30 años. Así llegó, es decir, el año 1967-30, el 68 sería pues el 29 y tal, el 67 menos, hasta el año 2007, que los últimos que se jubilaron en el 2007 tenían 245 días de bonificación. Yo me jubilé en el 2008, no lo necesitaba, tenía 44 años, pero me refiero que, fíjate, y además era un sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional, era bastante avanzado. Entonces, esto fue una conquista y la primera reforma, bueno, parece, pues mira, han pasado ya 32 años, lo tenemos casi calcado a hoy. La primera reforma, el Partido Socialista en 1985 tenía 202 diputados, no sé, 10 millones y pico de votos, entiéndese, y 202 diputados, y entonces dijo que no, que, hombre, que 2 años para calcular la pensión, es decir, los 2 años anteriores a la jubilación, pues que si había fraude, que la gente la hacían cotizar, yo no lo entiendo, podía ser a lo mejor, pues decían en el régimen agrario o así, pero yo en la industria y eso no es que es imposible que el empresario te coja y que a los últimos años te suba, ¿no? Y entonces decía que para eliminar el fraude pasaban a 8 años y lo que era, necesitaba antes 8 años para en este caso tener derecho, pasaban a 10. Entonces, es importante. Comisiones Obreras convocó huelga general, es decir, Partido Socialista con 200 de diputados y 10 millones de votos. La UGT decía que no estaba de acuerdo, pero no la apoyó. Apoyó la izquierda sindical, la CGT, la LACTV, el SAT de Andalucía, la SIGA, la USTEC, la enseñanza, que aquí en Cataluña tiene bastante fuerte, y la huelga general, como todos, la mayoría que estamos aquí lo vivimos, fue un éxito, fue la primera huelga general de la democracia. Y el Partido Socialista, pues bueno, lo calculó y hizo una cosa correcta, digo una correcta, pero que fue fruto de la movilización. Al mes siguiente, esto fue el 20, creo que el decreto lo sacó sobre el 26-27 de julio, sacó que había que coger y la cuestión del tema de las pensiones, revisión automática con el IPC, porque un año subían una cosa, al gobierno le parecía otra, tal. Exactamente lo mismo que estamos ahora. Es decir, digo, lo mismo que estamos, que luego explicaremos lo último, ¿no? Pero exactamente, entonces, eso se consiguió de esa forma. Después lo que ha sido el Pacto de Toledo, que el Pacto de Toledo fue a iniciativa de Convergencia de Unión, digo a iniciativa, pero que firmaron el PSOE, firmó el PP y firmaron, pues, excepto Izquierda Unida y la izquierda, no sé si la izquierda adversaria estaba disuelta o no, si no sé quién la apoyó, no lo tengo claro, y el BNG, eso sí que en este caso se opusieron, ¿entiendes?, al Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo significa un cambio en la naturaleza de lo que había, es decir, ya en la cuestión de alargar los años para tener derecho a la jubilación, es decir, el tema de los 10 pasan a 15, y del cálculo de la pensión igualmente se alarga, y cada vez hay más reformas. Esa fue en el año 95, luego hay otra en el 2000, la del 2000 en este caso ha sido la menos nociva. ¿Pero por qué? Porque al capitalismo y a las grandes empresas, sobre todo en la industria y demás,
las plantillas estaban bastante envejecidas y había una nueva clase obrera de que había estudiado, que estaba formada, gente y tal, y le interesaba pues que entraran en la fábrica. Entonces se creó el contrato de relevo. El contrato de relevo, lo sabréis mucho, que podía jubilarse la gente con la cuestión de, bueno, es decir, el 25% lo pagaba la empresa y el resto la seguridad social. Es decir, era una ayuda a los empresarios. No obstante, para la gente que se beneficiaba estaba bien, digo, la que ha sido menos agresiva. Luego hubo otra en el 2004, que ya cambiaron, fue más agresiva, la del 2008 también, pero sobre todo lo más gordo fue la del 2011 del gobierno Zapatero, es decir, de pasar a 67 años, la edad de jubilación, cargarse la cobertura de lagunas íntegra como está, entonces eso afecta para la gente y ahora, pues en la situación de crisis va a ser tremendo, cuando millones de personas se jubilen. Es la cuestión de la cobertura de lagunas. ¿Qué es la cobertura de lagunas? Pues mira, resulta que yo pues he estado 8 años que no he podido cotizar y antes de la reforma Zapatero pues te aplicaban el 100% de la base mínima de cotización. No es mucho, no es mucho, pero son 700 y pico euros y entonces luego lo han pasado menos 4 años el resto al 50%, por lo cual se quedan 350 euros ya otra creación. Para mucha gente y sobre todo para las empleadas del hogar, eso es tremendo. Es decir, bueno, es que esa ya no tienen ninguna, ni han tenido. Pierden hasta cerca de un 40%. Entonces, eso es lo que pedimos de robar. Luego han venido las reformas, primero el PSOE, luego viene el PP y la profundiza, y al revés. Y luego vino, pues, la del PP, de la reforma laboral, el PSOE la hizo en el 2010, la reforma laboral, y la reforma de pensiones también, que se cargó, es decir, Zapatero congeló las pensiones, pero no derogó lo que había de la revisión automática, sino parcialmente ese año lo cogió y dice, no, hay congelación, perdimos un 3 y pico. Pero luego vino el PP, como sabéis todos, y bueno, dijo que iba a subir las pensiones y entró en el gobierno en diciembre del 2011 y dio un 1 a cuenta. Eso no está mal, es decir, si te da un 1 a cuenta y luego la vida sale un 4 y que es como antiguo, como se ha hecho desde que fue el pacto de la Moncloa, que se da algo a cuenta, pues los convenios se da el 1 o 2 y luego se actualiza según la inflación, pues es correcto. Bueno, entonces cogieron y dieron el 1 a cuenta, vale. Llegó el 30 de noviembre del 2012 y la inflación era del 2,9. Tenían que coger y aplicar el 1,9. Se sacaron un decreto, que eso es ilegal, eso es como la doctrina Parot, que es modificar una ley con carácter retroactivo, ¿entiendes? Es decir, una brutalidad. Entonces esa es la que hicimos demandas y masivas, y aún está en el Tribunal de Estrasburgo, ahora está en el Tribunal de Estrasburgo, porque de las miles que hicimos, luego el colectivo Ronda dijo, bueno, no podemos llevarlas todas, entonces decidió que fuera un compañero, y el que está allí en Estrasburgo, y en el sentido, bueno, pues esperemos que le pase como lo de Otegi, o le pase como con otros casos, ¿entiendes? Digo, que cojan y que le den un hachazo, y al final eso lo recuperemos, esperemos que sí. Es difícil, ya lleva años, hicimos las movilizaciones, y por eso se creó la marea de pensionistas que surgió de aquí de Cataluña con esa campaña, hay eso, y entonces el tema, que ahora, ¿qué es lo que hay? Real, desde que ya he explicado, se creó la marea pensionista aquí en Cataluña, se ha extendido por todo el resto del Estado, y este año ya ha sido ya la tomadura de pelo, el año 2018, tenían que actualizar también otra vez con el 0,25, y decía que la economía crecía y nosotros el 0,25 perdiendo ya cuando ha habido el 1,6 o ha sido el 1,8, bueno, al final con la movilización que ha sido importante, es decir, se han consolidado todas las
mareas pensionistas o colectivos de pensionistas, no tiene que ser mareas pensionistas, puede ser colectivos los que sea, se han consolidado en todo el Estado, hay más de 200 colectivos en poblaciones y tal, y hemos hecho movilizaciones importantísimas. Aquí la del 17 de marzo, que la hicimos en la Plaza Urbaniaona hasta el gobierno civil, allí en Mallorca, pues unas 150.000 personas. Y eso hizo que al final el PP y el PNV, los dos partidos de derecha, tuvieran ese cuidado que esto se desborda, ¿no? Y han aplicado lo mínimo, han aplicado el 1,6, han aplicado unas mejoras en viudedad, que no son automáticas tampoco, porque hay también sus condicionamientos. Quiero decir que según los ingresos que puede tener la viuda, pues varía, ¿no? Pero lo que había de la reforma del 2011 es que en los 6 años siguientes, y eso tenía que haber sido ya en el 2017, tenían que haber aplicado la cuestión del 60%, porque ahora estaba en el 52%, había estado en el 65 en tiempos del franquismo, luego lo bajaron al 45, luego pues fue al 48 y luego al 52, y ahora para los que no tienen otros ingresos superiores a 70.000 euros anuales, para las viudas que no tienen o viudos, pues sí que les puede llegar hasta el 60%, que será este año. Digo, esas dos cosas son importantes, porque hemos recuperado un año parcialmente, porque yo creo que el coste de la vida realmente ha sido bastante más del 1,6, pero bueno, se ha recuperado y ahora sí que hay dilaciones, porque bueno, en teoría el Pacto de Toledo había recomendado eso, pero luego sale la ministra y dice que no, que eso no está claro, que eso habrá que verlo, y el Octavi Granados, que hay un artículo por ahí que escribió, un resumen de La Vanguardia, y él dice, bueno, este año se subirá, pero luego ya veremos en el sentido no de que, mira, si va a aplicar un 2, se va a aplicar un 3, no. Aparte de que la vida suba un 3, hay que poner los variables de crecimiento del Producto Interior Bruto, de la cuestión del paro, es decir, temas que no tienen que ver nada, pero sí que tienen que ver para coger y recortar. Entonces, eso es lo que no está decidido, es lo que no está, porque sí que dice que se va a revalorizar, pero entre el propio gobierno hay unos que dicen una cosa y no hay otra. Aquí nada más hay una solución. Revisión automática con el IPC del año anterior, ya está. Es decir, si quieren esperar a noviembre, que esperen a noviembre de este año o de eso, pero si la vida sube un 3, sube un 3, si sube un 6, un 6, y si no sube nada, pues que no la congelen. Es decir, estamos de acuerdo con el IPC, pero que tenga que ser el IPC, ¿entiendes? Entonces yo, el tema de eso es como está, si la compartiera explicar, y luego el turno de palabra, y luego cuando de esto pasará un compañero, porque, bueno, para la cuestión de mandar SMS, para hacer las octavillas y tal, necesitamos pues algo para poder pagarlas, ¿entiendes? No es otra cosa, y ya está. Entonces, todo el que pueda, pues aporte lo que sea.